Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Era el 1 de abril de 1984. Marvin Gaye se encontraba de regreso en los Estados Unidos y viviendo en la casa de sus padres, tras permanecer por 2 años en Europa para evitar el pago de impuestos y tomar distancia de las drogas. Gaye siempre había tenido muy mala relación con su padre, un predicador evangélico que registraba una larga historia de violencia contra su familia. Ese día, el cantante intervino en una discusión marital para defender a su madre. La pelea subió de tono hasta que la mujer buscó refugio en el cuarto de su hijo. Cuando el padre intentó ingresar, Gaye lo empujó hacia afuera y le prohibió la entrada. El hombre volvió con su arma calibre 38 y disparó 2 tiros a quemarropa que impactaron de lleno en el pecho de su hijo. Marvin Gaye murió en el acto. Ante esta trágica escena, es inevitable recordar que su canción más célebre, What's Going On, del disco homónimo, crea un vínculo entre la guerra y la vida familiar y apela a una solución a la crisis a través del amor y el entendimiento mutuo entre madres, padres y hermanos. Gaye no podía saber qué tan profético iba a resultar el verso «Padre, no tenemos que dejar que el conflicto escale». Sin embargo, tal efecto de anticipación es continuo en este disco, editado el 21 de mayo de 1971, hace más de 50 años. What's Going On es un álbum que Gaye escribió como un comentario urgente acerca de su presente, pero, como suele suceder con los clásicos, terminó también reflejando el futuro. En el mundo de hoy resulta tan vigente como en el de las 5 décadas pasadas. Es por eso que hoy vamos a conocer la historia alrededor del disco What's Going On. Pero claro que antes de continuar, si el contenido del canal te gusta, suscríbete para no perderte ningún nuevo video. Para 1971, Marvin Gaye era la máxima estrella del sello Motown. Un crooner y símbolo sexual, intérprete de éxitos como No hay una montaña lo suficientemente alta o Tu precioso amor, ambas a dúo con Tammy Terrell, con quien compartió la primera parte de su carrera, o ya en solitario, Lo escuché a través de alguien más. A pesar de su éxito, al comienzo de la década, el cantante estaba pasando por una gran depresión disparada por la prematura muerte de Terrell, quien había pasado los últimos 3 años de su vida luchando contra un cáncer para, finalmente, fallecer a los 24 años. La fragilidad de su estado emocional no hizo más que incrementarse por el regreso de su hermano menor Frankie del frente en Vietnam, quien lo confrontó con un detallado relato de primera mano sobre los horrores de la guerra. En medio de este periodo de sensibilidad extrema, o quizás gracias a él, Gaye encontró la canción que iba a transformar su vida y también la historia de la música negra de su país. En medio de una gira por San Francisco, Obie Benson, uno de los integrantes del cuarteto vocal Four Tops, fue testigo de una brutal represión a manifestantes pacifistas en People's Park. La policía empezó a golpear a un grupo de chicos que no estaba molestando a nadie, expresó el músico al periodista Ben Edmonds. Cuando vi eso, empecé a preguntarme qué estaba pasando. ¿Qué estaba pasando aquí? Una pregunta llevó a otra. ¿Por qué estamos enviando chicos a luchar a otro continente? Y así continué. Con la ayuda del letrista Al Cleveland, Benson escribió una canción que se refería al clima de violencia que veía a su alrededor. Sin embargo, su propio grupo rechazó la composición porque entendió que era una canción demasiado política que no cuajaba con su estilo. Durante la década del 60, cuando los Estados Unidos recién empezaban a dejar atrás las leyes de segregación racial, los productores y artistas negros aspiraban a integrarse al mucho más opulento mercado blanco y alcanzar el milagro del crossover, es decir, que una canción logre salir del gueto de la música negra para convertirse simplemente en pop, apta para el consumo de los blancos. En esta búsqueda, cualquier tópico abiertamente confrontativo, como la exposición de diferencias políticas o de problemas raciales, era considerado el peor veneno.
Desde luego que existen muchos ejemplos, incluso en los 60, de artistas negros pioneros que se atrevieron a reflejar cuestiones sociales en su música y lograron un éxito masivo, como el extraordinario Curtis Mayfield, con la hoy clásica People Get Ready, que tiene cantidad de versiones de músicos blancos, aunque ninguna se acerca al intocable original de los Impressions. Ese derrotero, sin embargo, era una rarísima excepción. Por ello, Benson hizo su siguiente ofrecimiento a una artista blanca especializada en canciones de protesta, pero Joan Baez también rechazó el tema. Marvin era un rebelde y una persona de una gran espiritualidad, dijo Benson a Edmonds. Le mostré la canción en mi guitarra, él me acompañó al piano y me di cuenta de que él era el artista ideal para interpretarla. En un primer momento, Gage pensó en ceder la composición a The Originals, un grupo vocal con el que había colaborado como productor, pero Benson insistió en que Gage debía ser el intérprete. A tal punto estaba convencido que le ofreció un porcentaje de los derechos autorales si grababa la canción. Gage se ganó esos puntos con trabajo, ya que contribuyó en la creación de la melodía final e incorporó versos a la letra. Mientras más se involucraba con la canción, más la iba haciendo propia. Para el momento en que la grabó, declaró que por primera vez en su carrera sentía que tenía algo para decir. Gage entendió que esta canción era algo distinto de todo lo que había hecho antes, de modo que decidió tomar distancia de la línea de montaje de la fábrica Motown, el legendario sello de Detroit que lo tenía bajo contrato y que había ensamblado a las Supremes, a los Jackson 5 y a buena parte de los artistas de soul más exitosos de los 60. En lugar de utilizar a los sesionistas habituales que dominaban sin esfuerzo el sonido característico de la marca, buscó a músicos relegados, generalmente de más edad y que ya no eran regularmente citados para grabar, como el baterista Chet Forrest, veterano de la era de las big bands, o el saxofonista William Moore, conocido como Will Bill, sesionista 20 años mayor que Gage y que había tocado junto a Dexter Gordon. También convocó al arreglador David Van de Payt, un músico formalmente entrenado que se ocupaba de poner sobre el papel las ideas del autodidacta e intuitivo Gage. Además de hacer arreglos para la sesión de cuerdas y algunos instrumentos no tradicionales, el aporte de Van de Payt fue tan decisivo que recibió el crédito de arreglador en la portada del disco, un poco como el orquestador Nelson Riddle en los temas de Sinatra, algo que estaba en el horizonte de las ambiciones de Gage, pero que era absolutamente inédito para un lanzamiento de Motown. Como a veces pasa con las obras maestras, la grabación de What's Going On estuvo plagada de accidentes afortunados. Uno de los rasgos más originales y luego más imitados del tema central es el multitracking de la voz principal. Gage grabó dos versiones de sus partes vocales que se complementan. Esto fue producto de un error del técnico de grabación, dado que Gage quería escuchar las dos versiones en tracks separados, pero por accidente ambas voces quedaron en el mismo. El error no solo permaneció, sino que se volvería una técnica a utilizar en el resto del disco. Acostumbrado a grabar baladas románticas, esta vez Gage quiso tomar absoluta distancia de su imagen de seductor y desexualizar completamente su disco. Esta misma confianza lo llevó a convencerse de que el trabajo que estaba realizando en el estudio era algo que nunca se había hecho antes. En 1972 dijo a Rolling Stone: "Hay espacio entre las teclas de un piano y estoy seguro de que hay música en ese espacio. Esa es el área desconocida en la que quiero ingresar". Cuando Gage le llevó el resultado a Berry Gordy, el faraón del imperio Motown, este dijo que se trataba de la peor basura que había escuchado en su vida. Gordy era un ex boxeador profesional y ex obrero de ensamblado de la fábrica Ford que montó su sello gracias al apoyo financiero de su familia con el objetivo excluyente de hacer hits y ganar dinero, producir canciones tal como Ford producía automóviles. Gordy solía mantener a sus artistas dentro de un régimen que demostró que el capitalismo negro podía ser aún más despiadado que el blanco, mientras vivía como un magnate en una mansión histórica de Detroit, por la que había pagado millones. Diana Ross, intérprete de varios de los mayores éxitos de su compañía, recibía una compensación de apenas $50 a la semana.
Evidentemente, aquello que horrorizó a Gordy del track What's Going On no tenía que ver con méritos o deméritos musicales, sino que vislumbró que su contenido político podía destruir la carrera de uno de sus artistas más lucrativos. Gage, sin embargo, creía firmemente en lo que estaba haciendo y, a espaldas del mandamás del sello, que en ese momento estaba concentrado en la producción de Lady Sings the Blues, una biopic de Billie Holiday protagonizada por Ross, hizo imprimir 100.000 copias del single, una decisión osada que hasta ese momento ninguno de sus lanzamientos había pasado la marca de las 50.000 unidades vendidas. La tirada se agotó en un día, la canción llegó al número 2 en el chart pop y se convirtió en el mayor éxito de Motown. Estas cifras cambiaron radicalmente la apreciación de Gordy, que ahora le exigía a Gage que entregue un álbum completo de la misma basura en menos de un mes. Para completar el long play, Gage apeló a la misma estrategia colaborativa con la que grabó su single, recurriendo a viejos músicos de jazz y sesionistas marginados. En grabaciones maratónicas surgió la idea de crear un ciclo de canciones unidas por temáticas y motivos musicales en común. Motown, como buena parte de los sellos de la era, se interesaba sobre todo por singles, que se vendían individualmente en el formato de vinilo de 7 pulgadas. Un long play no era más que la aglomeración de varios singles y algunos temas de relleno. Si bien la idea de un disco conceptual no era nueva porque los Beatles ya habían editado Sgt. Pepper algunos años antes, What's Going On, el disco, fue el primer álbum conceptual de Motown y también el primero de la historia del soul. El disco puede ser entendido como la mirada de un veterano de Vietnam que regresa a casa y se encuentra con un mundo tan caótico y peligroso como el que acaba de abandonar. Si bien se puede decir que en los 50 años que pasaron desde su lanzamiento nuestra calidad de vida se incrementó, es un testimonio de la sensibilidad de Gage el hecho de que los problemas que describe en su disco no solo no desaparecieron, sino que muchos empeoraron. La falta de integración, la violencia y el consumo de drogas son temas esperables para un disco de la época. Sin embargo, las crisis económicas y ecológicas, un término tan poco habitual para 1971 que hubo que explicarle a Berry Gordy qué significaba, no se discutían normalmente en la música popular. Hasta Marvin Gaye, ningún músico había cantado sobre peces llenos de mercurio y probablemente tampoco estuviera al tanto de por qué son un problema. El éxito de este disco político y personal abrió la puerta para que otros artistas rompieran con las imposiciones comerciales y expandieran su creatividad. Tras la salida de What's Going On, Stevie Wonder, uno de los pocos músicos que apoyaron esta obra desde el principio, empezó a pensar en álbumes en lugar de canciones e hizo Talking Book, acaso su mejor trabajo, el primero de una serie de trabajos monumentales que atraviesan la década. Por este disco de Marvin Gaye, el soul, en especial el de Motown, abandonó su infancia y se convirtió en la banda sonora del movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos. Smokey Robinson, otra de las grandes plumas de Motown, escribió: "Nadie había escuchado algo como esto antes. Las cosas de las que hablaba Marvin en ese momento, la guerra, el medio ambiente, la pobreza material y la pobreza espiritual, son más relevantes ahora que entonces. Encuentro inspiración cada vez que escucho esta música. Es el mejor álbum alguna vez grabado". Marvin Gaye fue otra de las grandes mentes de la música que lamentablemente abandonaron este mundo demasiado pronto y fueron privados de seguir creando piezas para la posteridad, pero su gran legado quedó plasmado en What's Going On, que lo inmortalizó en el mundo de la música y que es considerado por la revista Rolling Stone el mejor álbum de la historia de entre una lista de 500. Espero que el video te haya permitido conocer más acerca de esta obra maestra completamente adelantada a su tiempo. De ser así, me podés dejar un pulgar arriba y suscribirte, que me ayuda mucho. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.